Algunos versículos en esta tarde se van a poner ahí en la pantalla para que ustedes lo puedan leer y puedan seguir el estudio. Los primeros versículos que vamos a leer en el día de hoy va a aparecer una palabra que tiene que ver con el Señor Jesús. Es uno de los nombres, es una de las palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento para hablar de Él. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta palabra y algunas cosas más. Vamos a comenzar por el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, el capítulo 4, el versículo 2, dice lo siguiente, y ahí aparece la palabra que vamos a estar viendo en esta noche. Y dice: en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. La palabra que vamos a ver, que se va a repetir en los versículos que vamos a leer en esta noche, es la palabra renuevo, el renuevo. Esa palabra en hebreo es la palabra zemá. Se puede traducir por renuevo, se puede traducir por retoño, y también es la palabra que se emplea para la palabra planta. Planta, renuevo, retoño, es exactamente la misma. Y es una palabra que se emplea para hablar del Señor Jesucristo. Es una palabra que tiene que ver con el Mesías. En aquel tiempo, el Mesías, el renuevo del Señor, será para hermosura y para gloria. En el mismo libro de Isaías, el famoso capítulo 53, que describe los sufrimientos del Mesías, dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Capítulo 53 de Isaías es el capítulo prohibido, que en Israel no dejan que se lea. Dicen que es un capítulo demasiado mesiánico para algunos y lo tienen ahí como aparcado, no se puede leer. Y ahí aparece nuevamente la palabra renuevo, semá, que es una palabra que se utiliza única y exclusivamente para hablar del Mesías. Vamos a saltar a otro profeta, al siguiente, a Jeremías, capítulo 23, versículo 5. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David, ahí hay un dato muy importante, levantaré a David renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. No solamente se habla de la venida del Mesías, sino se dice que ese renuevo está entroncado, está enraizado con la tribu de Judá, que era la tribu a la que pertenecía el rey David. Será un renuevo justo, reinará como rey. Hay un dato ahí también muy significativo. Seguimos en Jeremías 33, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. En todos los versículos que estamos leyendo podéis comprobar que aparece la palabra renuevo, porque son capítulos, son versículos, repito, que hacen referencia a la venida, a la aparición del Mesías. Tenemos dos más en el libro del profeta Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Es una persona. Añade: mi siervo el renuevo, el retoño de la tribu de Judá, entroncado con el rey David. Y el último versículo que vamos a leer, de momento, que también está en Zacarías, capítulo 6, versículo 12, dice: y hablarás diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón, un dato más, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Estos 6 versículos que hemos leído, en Isaías, en Jeremías y en Zacarías, aparece la palabra renuevo. ¿Qué es un renuevo? ¿Qué es un retoño? Bueno, según el diccionario,
Es un vástago que echan los árboles o las plantas después de haber sido podados o cortados. Podemos decir en cierto sentido que el Señor Jesucristo, y es así, es el retoño, ¿verdad? Es el renuevo, la planta que surge de la tribu de Judá, porque no podía ser de otra manera, y a través de la tribu de Judá vendría la salvación, es decir, vendría nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días vi en el norte cómo estaban en una avenida podando todos los árboles, pero el que no entienda parece que lo que están haciendo es daño, porque lo dejaron el tronco pelado. No es que estaban cortando unas cuantas ramas y nada más, sino que lo dejaron totalmente pelado, aparentemente muertos, los mataron. Pero ya veréis cómo dentro de poco tiempo van a retoñar. Comenzarán otra vez a salir las ramas, las hojas, y lo que se le ha hecho es un favor. Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con el Mesías. Si hay un momento en la historia en el que parece que desaparece la monarquía a través de David, parece que el reino ha desaparecido. De ahí la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo antes de la ascensión: ¿restaurarás el reino antes de marcharte? Era la preocupación que ellos tenían, ¿verdad? Porque ellos sabían que había una profecía, muchas profecías, que hablaban acerca de que la monarquía retoñaría y de que del linaje de David, un descendiente de David, pues sería nada más y nada menos que el Mesías. Ahora, a lo largo de la historia, Dios fue haciendo pactos con diferentes personas. Hizo un pacto, por ejemplo, con el primer patriarca Abraham. La señal de ese pacto era la circuncisión. Hizo un pacto con Noé, ¿sí?, de no volver a destruir la tierra. La señal de ese pacto fue el arco iris. Pero con David hizo un pacto. Y vamos a ver en qué consistía concretamente ese pacto. Vamos a ir a dos porciones. Segunda de Samuel 7 y Primera de Crónicas 17. Repito, Segunda de Samuel, 7. Y voy a leerles literalmente para que vean en qué consistía aquel pacto, aquella promesa que el Señor le hizo en un momento determinado a David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, el Señor le está hablando a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Alguno puede decir, pero bueno, se está refiriendo a Salomón. Sí, pero es mucho más que a Salomón. Claro que el que levantaría el templo de Jerusalén no sería David, sino sería su hijo Salomón. Pero todos sabemos que el reino de Salomón no permaneció eternamente. Es más, cuando Salomón muere, el reino se divide. Esa unidad que había con David automáticamente desaparece. El país se divide en dos. Esas 12 tribus, pues se dividen en dos reinos dentro de un país, como si fueran dos. El reino del norte, con 10 tribus, que adoptó el nombre de Israel, y el reino del sur. La tribu más importante de las del sur era Judá, aunque eran dos, Judá y Benjamín, y adoptó el nombre de Judá. Cada reino tuvo sus reyes, tuvieron sus profetas, a veces peleaban los del norte contra los del sur. Digamos que fue una especie de guerra civil que duró mucho tiempo. Las tribus del norte son atacadas por los asirios, desaparecen, pasan a la historia como las tribus perdidas de Israel. Permanece unos 140 y pico años más el reino del sur, pero también es atacado y destruido, en esta ocasión por Babilonia.
aunque después retornan, después de 70 años, de las del norte no se volvió a saber absolutamente nada. En los últimos años se ha vuelto otra vez a hablar de la tribu de Manasés y de la tribu de Efraín, etcétera, pero prácticamente es como si hubieran desaparecido, tribus que se mezclaron a lo largo de la historia. Y entonces vemos que el reino de Salomón fue dividido, pero hay una palabra que hemos leído y es la palabra: tu trono será estable eternamente. ¿Recuerdan cuando Gabriel fue a la casa de María y le dijo: el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin? ¿Se dan cuenta? Ahí otra vez se hace referencia al pacto que hizo el Señor con David. Pero en el libro de Crónicas, concretamente en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11, se vuelve 500 años después. 500 años después de lo que hemos leído, se vuelve otra vez a hacer como un resumen de aquel pacto que el Señor había hecho con David, y le dice así. Hay algunas palabras diferentes, ¿no? En la primera parte dice que habría castigo, habla de la crucifixión, habla de su muerte. En la segunda parte habla de su reinado, ¿verdad? Sabemos que la venida del Mesías sería, digamos, como en dos partes. Una primera parte que vendría a sufrir como reino, como rey sufriente, y en la segunda parte que vendría como rey glorioso y triunfante, ¿no? Y dice en Primera de Crónicas, el capítulo 17, verso 11, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, yo le edificaré su trono eternamente. Otra vez una palabra muy importante. Yo le seré por padre, él me será por hijo. No quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, hace referencia a Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Por lo tanto, no está hablando de Salomón, sino que está hablando de ese rey triunfante y glorioso, cuyo reino sería un reino eterno, y el único reino eterno que va a permanecer por la eternidad es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Daniel tuvo una visión donde dice que vio a cuatro reinos que iban a tener una relación muy directa con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, y eran los babilónicos, los medos persas, los griegos, los romanos. Pero dice que cuando aquella imagen, que estaba formada por cuatro materiales, se derrumba por una piedra que cae de la montaña, dice que esa piedra se hace un enorme monte y se convierte en un reino eterno. Esa es la forma de definir Daniel, o de describirnos Daniel, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sabemos que en este momento la cruda realidad es que el Señor no está reinando sobre las naciones de la tierra, ¿verdad? Sabemos que entre su primera venida y entre su segunda venida hay un intervalo de tiempo que es este periodo de gracia en el cual estamos viviendo nosotros hoy en día, pero sabemos y estamos plenamente convencidos que así como se cumplieron todas las profecías relacionadas con su primera venida, todas las relacionadas con su segunda venida, que tienen que ver con su monarquía, con el establecimiento del reino eternamente y para siempre, también se van a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto que sí. Ahora, cuando analizamos este término del renuevo, vemos que no solamente se aplica el término semá, el renuevo, el brote, el retoño, para el Señor, sino que la Biblia también a los que formamos parte del reino de Dios, porque ya formamos parte del reino. No se olviden que el Señor Jesucristo, cuando viene del desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches, cuando Él aparece y comienza su ministerio, Él comienza diciendo algo que ningún profeta había dicho nunca. Los profetas hablaban de un reino que vendría. Pero cuando Él empieza a compartir, cuando Él empieza a predicar y se da a conocer como el Mesías de Israel, Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No se ha establecido, aún no está establecido el reino, pero el reino se ha acercado a través de la persona del Mesías, a través del Señor Jesucristo. Cuando Él le dice a sus discípulos en la línea en la que tienen que orar, Él menciona el reino. Él dice: que venga tu reino, ¿verdad?
que se establezca el reino de Dios, la soberanía de Dios, el gobierno de Dios entre los hombres, entre las iglesias, entre tu pueblo, entre tus hijos. Así que formamos parte del reino. Todas las parábolas que el Señor dio eran, digamos, lecciones, instrucciones que daba acerca de cómo era el reino, definiendo el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos es cómo, y ahí encontramos un montón de parábolas que nos definen y nos describen un poquito cómo es ese reino del cual nosotros formamos parte. Ahora, cuando hablamos del renuevo, vemos que también el Señor, a los que formamos parte de su reino, nos llama a vivir una vida de constante y permanente renovación. Vamos a leer unos versículos que yo creo que son muy interesantes y que nos van a venir bien leerlos en esta tarde. Empezamos por el Salmo 51. El Salmo 51, la oración de arrepentimiento del rey David, a partir del versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Y así podríamos leer el resto del Salmo. Una de las cosas que David le pide al Señor en oración es que lo renueve. Que lo renueve. Ahora, estamos hablando de David. No estamos hablando de una persona cuya característica principal de su vida era la religiosidad, la monotonía, sino todo lo contrario. Si alguien fue un renovador, si alguien fue una persona que trajo cambios a la vida religiosa o espiritual del pueblo de Israel, ese fue David. Él le enseñó al pueblo a cantar, él le enseñó al pueblo a danzar. Él le enseñó al pueblo cómo tenían que organizarse para que cuando instituyeran el templo de Jerusalén hubiera un ciclo constantemente de alabanza y de adoración. Sí, no era un hombre estancado, no era un hombre monótono en su relación con el Señor, sino todo lo contrario. Pero sin embargo, él le pide en ese hermoso salmo, el Salmo 51, Señor, renuévame, renueva mi espíritu. Y creo que debe ser una oración que todos y cada uno de nosotros debemos de hacerle muy a menudo al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Renuévanos, Señor. Que no caigamos en una monotonía, en una rutina de hacer las cosas, bueno, porque hay que hacerlas, ¿no? Venimos a la iglesia porque hoy es jueves, ¿no? Sino que verdaderamente haya un renuevo, un rebrote, una vida constantemente fluyendo en nuestros corazones en cuanto a nuestra relación con el Señor. Pablo, el apóstol Pablo, que es un hombre que no solamente llevó el evangelio a lugares donde nunca nadie había llevado la palabra de Dios, es una persona que a través de las cartas que después les escribe a esas congregaciones que él estableció, él apela mucho al tema de la renovación espiritual. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 12, ese capítulo tan conocido, titulado Los deberes cristianos, en el versículo 2 del capítulo 12, le dice a los hermanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. David pedía en el Salmo 51 la renovación de su espíritu, pero Pablo ahí dice la renovación de vuestro entendimiento, habla de la mente, los pensamientos, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el apóstol Pablo sabía perfectamente que muchas veces no crecemos y no maduramos porque la forma como hemos pensado durante toda nuestra vida a veces se nos vuelve en contra. Quiero solamente recordarles que una vez cuando hablamos acerca del retorno de las tribus del sur, de Judá y de Benjamín, a Jerusalén, y que tenían la obligación de reconstruir la ciudad y levantar las murallas y volver otra vez a poner en funcionamiento el templo, cuando el profeta Ageo, que apareció por allí y les dice: ¿cómo tenéis abandonado la casa de Dios? ¿Qué habéis hecho en estos 16 años? Sí, no lleváis aquí una semana, que todavía están organizándose a ver cómo empezamos, por dónde empezamos, qué hacemos, sino que ya ustedes llevan 16 años. Y en estos 16 años, ¿qué habéis hecho?
Yo veo que la casa de Dios la habéis empezado, pero no la habéis terminado. Se ha quedado todo a medias. Muchos planes, muchos proyectos, muy buenas ideas, pero aquí no funciona nada. Y la respuesta de los líderes, tanto políticos como religiosos, incluso del pueblo, es que aún no ha llegado el tiempo. Aún no ha llegado el tiempo. Entonces él se les quedaba mirando y los confrontaba y les decía, pero ¿cómo que aún no ha llegado el tiempo? ¿Es que no os pareció suficiente milagro el que después de 70 años de cautiverio en Babilonia, el rey de ese momento os permitiera y os financiara vuestro viaje y vuestros gastos? ¿No os pareció suficiente milagro? Sin embargo, para vuestras casas hermosas y para desarrollar vuestra vida de confort y de estabilidad, para eso sí es el tiempo. Pero sin embargo, para la casa del Señor, dicen ustedes que no es el tiempo. ¿Cómo puede ser que para las cosas de ustedes sí es el tiempo y para las cosas del Señor aún no ha llegado? 6 les dice, miren qué texto tan interesante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que así como por fuera el cuerpo se va deteriorando y desgastando, debería ocurrir lo mismo, pero a la inversa, en nuestro hombre interior. Uno se va desgastando, el otro se va renovando de día en día. Eso debería ser lo normal en la vida de todos y de cada uno de los hijos de Dios. También a los hermanos de Éfeso, otra iglesia importante que Pablo pastoreó durante un tiempo, les dice algo muy interesante, capítulo 4, verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Veis cómo el tema de renovarse no es algo opcional, sino es un mandato, es una obligación, es un deber de cada creyente, renovarse o morir, decía alguien, ¿no? Tenemos también un último texto en Colosenses, capítulo 3, versículo 10, fíjense a los romanos, a los efesios, a los colosenses. Revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, vemos que el término de renovarse es algo que tiene que ser habitual y común en la vida de todos y de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que renovar? Creo sinceramente que no solamente los pensamientos, sino creo que a veces también nuestra conducta, nuestro comportamiento. Alguien dijo en cierta ocasión, si hacemos siempre lo mismo, no podemos esperar cosas diferentes, ¿verdad? Renuévate en tu relación con el Señor, renuévate en tu estudio bíblico, ¿verdad? No lo hagas algo monótono y aburrido, renuévalo. Les propongo a todos ustedes que se compren una Biblia nueva de paquete y que empiecen el día 1 de enero con una Biblia nueva. Puede ayudarles, úsenla, trabájenla, memorícenla, subráyenla si es necesario, cómprese una libreta, ¿verdad? Si ya la silla de tu escritorio, de la oficina, donde te sientas a estudiar la Biblia, ya está un poco desgastada, oye, cómprate una silla nueva, cómprate una libreta, un bolígrafo nuevo, ¿verdad? Renuévate, hermano, renuévate en todos los aspectos. No puede ser que estés siempre igual, orando siempre igual, con los mismos problemas, con las mismas dificultades. Hermanos, cuando algo está caducado, lo que hacen en los centros comerciales y en supermercados y en las grandes superficies es tirarlo a la basura. Porque lo que caduca hay que tirarlo a la basura. Así que por favor, tengamos ese espíritu y ese anhelo de renovarnos en nuestra relación con el Señor. Ahora quiero que volvamos otra vez al libro de Zacarías, concretamente al capítulo 6, por favor. Porque hay ahí algo muy interesante que me ha llamado mucho la atención y quisiera compartirlo en esta tarde con ustedes. Zacarías, por favor, capítulo 6, a partir del versículo 9. La coronación simbólica de Josué. Interesante, ¿verdad? El versículo 9 empieza diciendo, vino a mí palabra del Señor diciendo, toma del cautiverio a Eldai,
a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Y uno dice, bueno, ¿y uno qué puede sacar de esto? Quiero decirles que los dos profetas que ministraron y le profetizaron y le compartían la palabra del Señor al pueblo cuando volvieron fueron Ageo, que lo acabo de mencionar, y Zacarías. Estos dos profetas, aunque uno era mayor que el otro, fueron contemporáneos y los dos le predicaron a los que volvieron del cautiverio en Babilonia 70 años después. Y concretamente al profeta Zacarías, el Señor le da esta palabra. Y quiero que prestes atención a los nombres que aquí se mencionan, porque por algo se tienen que mencionar. La orden era que, versículo 11, tomaran plata y oro e hicieran coronas y las pusieran sobre la cabeza del sumo sacerdote, que en aquel tiempo se llamaba Josué, hijo de Josadat, hijo del Dios justo. Josadat significa en hebreo Josué, hijo del Dios justo. Pero fíjense qué interesante. No tenían que ir solos, sino tenían que ir con una persona que se llamaba Eldai, con otra que se llamaba Tobías y con otra que se llamaba Jedaías, gente que habían vuelto del cautiverio. A mí me dio por investigar el significado de estos nombres. Por ejemplo, el nombre Eldai significa paciente, una persona que es paciente de carácter, o el que soporta la prueba. Interesante el nombre, ¿eh? El nombre Tobías significa Dios es bueno. Tobías es Dios es bueno. Jedaías significa Dios conoce. Josías significa al que Dios ayuda o al que Dios sostiene. Y Sofonías significa Dios protege. La orden era que con oro y con plata se hiciera una corona y se la pusieran sobre la cabeza del sumo sacerdote. Durante 70 años, quiero recordarles que el templo estuvo cerrado, más que cerrado, estuvo destruido. Ahora lo que se pretende es volver a empezar. Ahora lo que se pretende es volver a poner a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los porteros, empezar otra vez con los sacrificios, con las ceremonias, con todo lo que ya el Señor había establecido a lo largo de la época. Pero era algo tan importante que el Señor le está diciendo que no lo haga solo, sino vete con personas como Eldai, como Tobías y como Jedaías. Y aquí yo me paré a pensar y dije, qué importante es saber rodearnos de buena gente para poder hacer cosas grandes para Dios. No se rodeó de paganos, ni de inconversos, ni de degenerados, ni de incrédulos, sino que la labor era tan importante para Dios que tienes que ir rodeada de gente espiritual. Fíjate ya el nombre. Dios protege, Dios ayuda, Dios es bueno, Dios soporta. En otras palabras, la Escritura nos enseña que cuando queremos hacer algo para el Señor, lo importante es que nos rodeemos de personas idóneas para poder cumplir el cometido para el cual el Señor te ha designado. Es interesante notar que cuando iban a conquistar la tierra prometida, el Señor mandó a través de Moisés a 12 personas, lean sus nombres, descubran lo que significan los nombres de esas personas. Lamentablemente no hicieron honor al significado del nombre. Como alguien ha dicho en cierta ocasión, una cosa es la parte genética, físicamente hablando, y otra cosa es la parte genética, espiritualmente hablando. Y en cierto sentido el nombre, ¿verdad? El nombre descubre, el nombre define, el nombre traza la línea en la que esa persona tenía que comportarse. Y muchas veces hay personas a las cuales Dios llamaba, que Dios lo que hacía es que les cambiaba el nombre, porque el nombre que le habían puesto sus progenitores no coincidía con la función para la cual el Señor los estaba llamando. Y eso es muy importante. Ahora, fíjense qué curioso.
Rodéate de personas espirituales. Rodéate de personas que te puedan aportar algo y no personas que te puedan robar lo poco o lo mucho que dice que tienes. Nunca el Señor mandó a nadie solo. Siempre el Señor mandó a sus discípulos en parejas. Tal vez basándose en aquel texto del libro de Eclesiastés que dice, si uno va solo y cae, ¿quién lo levantará? Pero si dos van juntos y uno cae, el otro lo levantará. Entonces es muy importante que cuando quieras hacer algo, tú sabrás lo que quieres hacer, o tú sabrás lo que el Señor haya puesto en tu corazón que debes de hacer, lo hagas, pero lo hagas primeramente convencido de que eso es lo que Dios quiere que tú hagas, pero lo hagas rodeándote de gente que te pueda aportar bendición, de gente que te pueda aportar algo a tu vida y no de gente que te pueda robar la bendición que puedes tener. Porque no es la primera ni la última persona que con toda la buena intención del mundo se lanza a la aventura que queriendo bendecir, al final viene derrotado. No es la primera ni la última vez. Y sigue diciendo el pasaje en el versículo 12, y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo del Señor. La Escritura nos enseña que lo que nuestra vida hace tiene que animar, exhortar o edificar. Si lo que hacemos para el Señor no reúne estas condiciones, es mejor que no hagas nada. Si lo que vas a hacer va a traer edificación y va a traer gloria al Señor y va a traer ánimo y va a traer aliento, adelante. Pero si no va a aportar nada positivo al reino de Dios, sino que en un momento determinado lo que va a hacer es traer gloria a ti, o entretenerte, o robarle el protagonismo al Señor, es mejor que no hagas absolutamente nada. Porque todo lo que hacemos tiene que levantar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las coronas, dice aquí, versículo 14, sí. Él edificará el templo del Señor, Él llevará gloria, se sentará, dominará en su trono, habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helen, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Dios. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor, y conoceréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de vuestro Dios. Es decir, el futuro es tremendo. El renuevo que puede venir, la bendición que puede venir, la gloria que puede venir es tremenda. Pero todo esto depende de un factor fundamental, de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces, hermanos, Saúl tuvo la oportunidad de agradar a Dios, de extender el reino de Dios, de vencer a los enemigos, pero no fue en obediencia, no actuó en obediencia? ¿Se acuerdan cuando dice a través de la boca del profeta Samuel, Dios te manda en misión? Es una palabra tremenda, ¿eh? Esto no es un entretenimiento, esto no es un juguete, esto es una misión divina, una misión eterna. ¿Por qué? Porque tienes que ir a pelear contra un enemigo que se levantó en el pasado contra el mismísimo trono de Dios, contra el Señor. Y el enemigo era nada más y nada menos que Amalek. Y el Señor había dicho a Moisés que Israel nunca, jamás tendría que olvidar lo que Amalek en un momento puntual de la vida quiso hacer. Dice, fue el enemigo que intentó destronar a Dios. Dice, y tendrás para siempre guerra contra Amalek. Y ahora a Saúl el Señor lo escoge para que termine lo que otros en el pasado dejaron a medias. Él puede por fin exterminar a Amalek. Va a la guerra en misión y dice la Biblia que cuando vuelven, días más tarde el profeta Samuel lo va a visitar y le dice, todos estos animales que hay aquí, ¿esto qué es? Dice, esto es que el pueblo los ha perdonado para presentarlos en sacrificio al Señor tu Dios. Y es cuando Samuel le dice, más que los sacrificios, lo que el Señor busca es obediencia. Y tú has pecado hoy contra el Señor porque has desestimado la palabra de Dios. Le ha dado más importancia a la interpretación de tu verdad que a la verdad en sí misma.
Y hoy en día hay muchas personas que predican sus verdades, pero no tenemos que predicar nuestras verdades, sino tenemos que predicar la verdad que está en la palabra de Dios. Y tu verdad te dice a ti que tú quieres ser más bueno que el Señor. Y además, no solamente eso, sino que dice que el rey de Amalek, que se llamaba Agat, le habían perdonado la vida. Y entonces Samuel tiene que intervenir. ¿Y saben lo que pasó, hermanos? Que por no haber exterminado en su momento, al no haber sido obedientes en un 100%, el pueblo obediente al Señor, vayan ustedes al libro de Esther, que creo que era Osvaldo el otro día el que me decía, quiero volver a leer el libro de Esther. Toda la historia del libro de Esther, ¿en torno a qué gira? En torno a un hombre que se levanta contra el pueblo de Dios y lo quiere exterminar. Quiere arrasar a ancianos, a mujeres, a niños, a adultos, a familias enteras, arrasarlas de la faz de la tierra. ¿Y quién es el que se levanta contra el pueblo de Dios? Una malecita. Ay, amigo, una malecita. ¿Te das cuenta cómo lo que no arreglamos hoy, lo que no vencemos y superamos hoy, nos puede conquistar mañana en el futuro lejano y distante? Por eso qué bueno es empezar y terminar las cosas, hermano. No dejar las cosas a medias. No empezar con un ánimo tremendo, como aquellos empezaron a construir el templo, lo dejaron a medias y tienen que llegar los profetas Zacarías y Ageo para sacudir las conciencias del pueblo y decirle, pero, ¿qué estáis haciendo? Claro, ahora entiendo, decían los profetas, sobre todo el profeta Ageo, ahora entiendo por qué hay sequía en el pueblo. Y en estos días se está hablando mucho de sequía, ¿verdad? Ahora entiendo por qué siembran y siembran y siembran y en proporción la cosecha es muy pobre. Y ahora entiendo por qué nunca os llega nada. Y ahora entiendo por qué la lluvia se ha alejado. Y ahora entiendo muchas cosas que a nivel nacional y a nivel natural están ocurriendo y es precisamente porque no estáis obedeciendo al Señor. Y en este capítulo, donde aparece otra vez, como habéis comprobado, la palabra renuevo, el Señor lo que le dice al pueblo es, ustedes si quieren entrar en un nivel superior, en un nivel óptimo de relación y de comunión con el Señor, el fundamento, la base para hacer cualquier cosa para el Señor en esta vida es la obediencia. Cuando ustedes obedecen y cuando ustedes a continuación se rodean de personas idóneas, como fue el caso de estos hombres, y van a hacer la obra del Señor, la bendición está asegurada. Porque el Señor lo que no quiere es que nuestra vida cristiana sea una vida de experimentos, una vida de emociones, una vida de sentimientos. Hay gente que se congrega cuando sienten, pero cuando no sienten congregarse, ni aparecen. Y es que demuestran que todavía no han superado el tema del sentimentalismo, el tema de la emoción, y entonces actúan por impulsos. Ahora leo la Biblia, ahora no leo la Biblia, ahora vengo al culto, mañana no tengo ganas, ahora voy a la reunión de jóvenes, pasado dejo de venir 3 meses, ahora oro, mañana no oro. Y esa no es la vida que el Señor pide y desea de todos y de cada uno de nosotros, sino pide una renovación constante y permanente. ¿O es que usted no ha renovado su vestuario desde que usted nació? Tú usas tu misma falda, tu mismo pantalón, tu misma chaqueta, tu mismo zapato de hace 25 o 30 años. De vez en cuando has ido comprando de alguna cosita, ¿sí o no? Bueno, yo sé que ustedes están siempre en un nivel superior, que yo estas palabras pues a lo mejor me las digo a mí mismo, pero lo que está bien claro es que ustedes han renovado su vestuario y han renovado las cosas del hogar, que a veces se han deteriorado, se han gastado y a veces ya están simplemente anticuadas. Y no hay nada peor que una persona que viva anclado en el tiempo y no reconozca de que los tiempos van cambiando. Hay un grupo cristiano que se niegan a usar botones porque dice que eso es pecado. Hay grupos cristianos que se niegan a usar luz eléctrica. Los Amis, por ejemplo, los famosos Amis que van en carros de caballo, los veis ahí en Pensilvania y en muchas partes del mundo, ¿verdad? Porque es pecado ir en coche, ¿sí? Es interesante, ¿no? Eso es pecado. Sin embargo, el dinero, que es algo entre comillas, vamos a decir moderno, eso no es pecado, ¿no?
Es pecado utilizar un coche, encender la luz eléctrica, usar velas porque eres más espiritual. Pero saben, queridos hermanos, los tiempos van cambiando. El Evangelio es el mismo. Dios es el mismo. Su Espíritu Santo es exactamente el mismo. El mensaje que tenemos que dar es exactamente el mismo. Pero los tiempos han cambiado y el que no lo quiera reconocer, amigo, el que no lo quiera reconocer se equivoca. Hace unos años oí una frase de una persona que me llamó la atención. Tal vez en aquel momento puede ser que hasta lo hayan criticado, pero tenía mucha razón. Dice, el que no sepa utilizar en unos años un ordenador será el analfabeto del siglo XXI. Y es verdad, es verdad. ¿Quién era el analfabeto antiguamente? El que no sabía leer ni escribir. ¿Quién es el analfabeto hoy en día? El que no sabe muchas veces desenvolverse en una serie de tecnología que Dios le ha puesto a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en este momento, en directo o después en diferido, centenares o miles de hermanos nuestros en muchas partes del mundo, que a lo mejor nunca personalmente conoceremos, puedan disfrutar de este culto y pueda llegar esta palabra a montones de lugares y de países que sin saberlo está llegando a través de algo que el hombre inventó, que se puede utilizar para lo malo, pero que nosotros lo queremos utilizar para la honra y para la gloria del Señor. Y cuando yo veo o cuando yo leo que hay miles de jóvenes de Alemania, de Inglaterra, de España, de muchas partes de Europa, que a través de Internet han sido captados para ir a pelear por causas que no tiene ningún sentido pelear, y lo han hecho a través de Internet. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que entender que los principios son los mismos, pero los tiempos han cambiado y son diferentes. Y por eso yo quiero que en esta tarde, de verdad, le pidamos al Señor, Señor, renueva mi vida. Renueva mi vida espiritualmente hablando. Que no pasen los meses y los años y esté siempre igual, estancado, sino que podamos renovarnos y podamos aprender cada día algo nuevo del Señor y podamos venir a la iglesia con entusiasmo y podamos cada día renovarnos en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en lo que nos conviene y en lo que nos interesa, sino que podamos renovar nuestros pensamientos, nuestra vida de oración, nuestra vida de estudio bíblico, podamos renovarnos interiormente, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirles que en cuanto a este tema del renuevo, a mí me llama la atención porque durante siglos, hermanos, durante muchos siglos, el pueblo de Israel, no todos, pero muchos, perdieron la esperanza de que las profecías algún día se cumplieran. Quiero decirles que cuando tú terminas de leer el último versículo del Antiguo Testamento y pasas inmediatamente al Nuevo Testamento, al primer versículo de Mateo capítulo 1, así, en segundos, ese cambio que tú haces así en segundos, hay una diferencia de 400 y pico de años entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Claro, nosotros no apreciamos eso, pues como tenemos toda la Biblia, vamos leyendo un capítulo y un libro y otro libro y un profeta y otro profeta. Pero quiero decirte, hermanos, que entre una etapa de la historia y la otra etapa hay 400 y pico de años, no solamente de espera, sino de silencio. Porque desde que se concluye el Antiguo Testamento, con el último profeta, que fue Malaquías, hasta que aparece Juan el Bautista predicando y diciendo que se arrepientan, que el Mesías viene, durante 400 años no hubo ningún profeta que hablara al pueblo de Israel. Y por eso muchos perdieron la esperanza y la ilusión de que algún día las profecías se cumplirían. Pero ¿sabes qué, hermanos? Tenemos que aprender a esperar en el Señor. ¿Por qué el Señor tuvo tanto tiempo esperando a esa gente? 400 años son muchos años, hermanos. Hay gente que nunca conoció a un profeta. Hay gente que nunca oyó un mensaje de ningún profeta. 400 años es mucho tiempo. Pero ellos tenían que aprender algo que nosotros creo que tenemos asumido, y es depender única y exclusivamente de lo que el Señor ya había revelado, que por cierto ya estaba todo escrito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando en un momento puntual de tu vida te encuentres en esos silencios en los que parece que Dios no te dice nada, no es que Dios no te esté diciendo nada, sino que lo que tenía que haberte dicho ya te lo dijo y está escrito en su palabra.
Y yo dije hace mucho tiempo una frase aquí que quiero volver a recuperar y a decirla en esta tarde, y es que lo revelado no necesita ser confirmado. Dios ya reveló todo su consejo y está escrito en su bendita palabra. Y nosotros tenemos un privilegio que muchas generaciones de creyentes, de hermanos nuestros, no tuvieron. Y es tener todo el consejo, todo lo que Dios habló. ¿Quiere decir que Dios no dijo más? Sí, probablemente Dios dijo otras muchas cosas. Pero lo que Él quiere que tú y yo sepamos, lo escribió. Para que nadie se invente, no es que yo creo, es que yo opino, no. Aquí está todo por escrito. Y si quieres hacer las cosas decentemente y con orden, criar a tus hijos, llevar un buen matrimonio, tener una vida de estabilidad, renovarte, etcétera. O sea, todo lo que tú necesitas saber para poder cumplir con todos esos objetivos y hacer las cosas decentemente y con orden, gloria a Dios, todo está por escrito. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso yo quiero que en esta tarde, de una forma especial, los que les interese, al que no le interese, que Dios lo bendiga, pero que los que verdaderamente reconozcan que necesitan ser renovados, que se lo pidamos al Señor. Porque creo que el único que puede traer una renovación verdaderamente a nuestra vida es el Señor. Y además, creo que Él quiere renovarnos a todos y a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres seguir siendo un cristiano del montón y orando poquito y viviendo una vida light, bueno, ahí te quedas. Pero si tú quieres ser renovado en tu mente, espiritualmente hablando, en tu ser interior, pues como señal de que verdaderamente es lo que tú quieres, a esos les voy a pedir que se pongan de pie. Y juntos vamos a orar al Señor. Y le vamos a pedir al Señor, Señor, renuévame. Renuévame en todas y en cada una de las áreas de mi vida. Si tienes que renovar mi matrimonio, si tienes que renovar mi vida de oración, si tienes que renovar mi relación con mis hijos, si tienes que renovar algo de mi vida, yo estoy dispuesto, Señor. Y quiero pedirte con toda mi alma y con todo mi corazón, renuévame, mi Señor. Renuévame, Señor. No permitas que el fuego que un día ardió en mi vida se convierta en cenizas. Renuévame las fuerzas físicas, Señor. Renuévame las fuerzas espirituales, Dios mío. Renuévame mi amor por ti y por tu obra. Renuévame, Señor, mi anhelo de conocerte más y de escudriñar las Escrituras. Renueva, Señor, mi vida de oración cada día, Padre. Renueva, Señor, renueva, Dios mío, todas y cada una de las áreas de mi vida, espíritu, alma y cuerpo, renovado, transformado, para que de esa manera, Dios mío, pueda servirte mejor y pueda comprobar cuál es la santa, agradable y buena voluntad de Dios para mi vida. Quita de mi vida toda rutina, toda monotonía, todo espíritu de religiosidad, Señor. Y que yo pueda cada día renovarme, Señor, como me ordena y me exige tu bendita y poderosa palabra, Señor. Y te daré como siempre la gloria y la honra a ti, Dios mío, porque sé que en esta tarde la petición, el clamor que estoy levantando delante de ti, tú estás tomando muy buena nota, porque si hay algo que a ti te interesa, es renovar a tu pueblo, renovar a tu iglesia. Y sobre todo en estos tiempos. Y te damos gracias, Señor, estamos dispuestos a ser enseñados, a ser corregidos, a ser exhortados, para que verdaderamente seamos vidas renovadas en todos los sentidos, Padre. Te damos muchas gracias en esta tarde por esta palabra. Señor, sé tú el renuevo de nuestras vidas cada día. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Saluda al hermano que está a tu lado en esta tarde. Dile, hermano, Dios te bendiga. La paz del Señor sea contigo.
Habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Israel ya tenía un rey, no un rey de carne y hueso, pero tenían el mejor rey del mundo, el rey que nunca falla, el rey fiel, el rey que les había demostrado su amor, su poder, desde hacía muchísimo tiempo. Pero parece que no estaban contentos con él, querían un rey de carne y hueso, dice, como todas las naciones que le rodeaban, los filisteos, los amorreos, en fin, todos esos países que ustedes conocen. Ahora, el sistema que hasta ese momento el Señor había utilizado para dirigir a su pueblo era lo que conocemos con el nombre de una teocracia. Y la definición de la palabra teocracia la tienen ustedes ahí, y es la siguiente. La teocracia es un concepto derivado de un vocablo compuesto griego que puede traducirse como dominio de Dios o el gobierno de Dios. Se refiere al gobierno que ejerce una divinidad de manera directa o a través de algún representante. Los representantes de Dios eran los profetas, los representantes de Dios eran los jueces y Dios era el rey. Y cada vez que Dios quería decir, enseñar o transmitir algo al pueblo, lo hacía a través de sus siervos, los profetas o los jueces. Y este era un sistema que durante mucho tiempo funcionó. Pero el capítulo empieza diciéndonos algo que está mal, y es que el que puso como sucesores de él en el puesto de jueces en Israel no fue Dios, sino fue Samuel. Es Samuel el que pone a sus hijos, al primogénito dice aquí llamado Joel, y versículo 2 dice el segundo era Abías. Dos nombres preciosos. El nombre Joel significa el Señor es Dios, y el nombre Abías significa mi Padre es Dios. Pero no hicieron honor al nombre que llevaban. Dice la Biblia que se dejaron sobornar, fueron detrás de la avaricia, pervirtieron el derecho. Pero antes de hablar de ellos, dice la Biblia que uno de los motivos por los cuales los ancianos se acercaron al profeta Samuel es porque ya había envejecido. Ahora, yo estuve calculando y viendo en otros comentarios qué edad más o menos podía tener Samuel cuando se le acercan los ancianos de Israel y le dice: mira, el problema es que tú ya estás viejo, el problema es que has envejecido. Realmente lo que le están diciendo es que tú has envejecido prematuramente. Samuel no podía tener en este momento de su vida más de 54 años de edad. Si yo soy más viejo que Samuel, y yo de viejo no tengo nada. Yo cada día estoy mejor. Sin embargo, Samuel, dice la Biblia que había envejecido prematuramente. Claro, este hombre, dice la Biblia que viajaba todos los años recorriendo el país. Malcrió a la gente. No hay nada peor que malcriar a un hijo. No hay nada peor que un creyente malcriado. Hay un proverbio que dice que el niño malcriado o consentido causará vergüenza a sus padres, a su padre y a su madre. Y lo que hacían los demás jueces era que reunían al pueblo en un lugar donde los convocaban y el juez iba y les daba la palabra. Pero Samuel lo hizo al revés. Samuel, según nos dice en el capítulo 7
versículo 15, miren lo que dice el texto, él lo hizo diferente, para hacerle como la vida más cómoda a la gente, ¿sabes? Es como esos padres que dicen, yo a mis hijos no les haré pasar por lo que yo he pasado, entonces le dan todo lo que piden, y aunque no pidan también se lo dan. Y algunos creen que así aman más a la niña, y lo que están haciendo es a un malcriado, y algunos dicen incluso hasta un futuro delincuente, porque no se demuestra más amor por darle todo lo que pide, que aquel padre que le dice, en la vida no se le puede dar todo lo que los hijos piden, por más que pataleen y por más que quieran. Primera de Samuel capítulo 7, verso 15 dice que Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años, escuchen esto, de las palizas que se daba este hombre, no tenía coche, no había autobús, no había tranvía, lo hacía todo caminando a pie, todos los años iba y daba la vuelta. Claro, yo no sé cómo ustedes están de geografía bíblica, pero cuando uno está allí y se da cuenta de las distancias, uno dice, madre mía, esto es una barbaridad. Este hombre se iba a Betel, ¿vale? No a Belén, Belén es otro sitio, Betel, hoy en día pertenece a la autoridad palestina. De ahí se iba a Gilgal, que está en la otra punta, en el desierto, al lado de Jericó. Después se iba a Mizpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Todos los años hacía. Después volvía a Ramá, un lugar muy bonito, un lugar en lo alto de una montaña precioso, porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y allí edificó un altar al Señor. Sí, este hombre todos los años recorría prácticamente, no todo el país, pero una gran parte del país, tratando de solucionarle la vida a los demás, enseñando la Torá a la gente, juzgando, solucionando problemas, etc. Y tal vez, pienso yo, es mi opinión, que a lo mejor por cuidar a los demás descuidó su propia casa. Y esto es muy común. Es muy típico ver hoy en día a creyentes que sus hijos son un desastre. Si no los obligas, no vienen al culto. Es muy típico hoy en día ver a pastores, famosos incluso, que sus hijos son drogadictos, sus hijos no quieren saber absolutamente nada del Evangelio. Y a mí me da muchísima pena un hombre tan bueno como Samuel, que cometió un grave error. Y es lo que dice, por ejemplo, el famoso libro del Cantar de los Cantares, que por cuidar la viña ajena, descuidé la mía. ¿Y cuántas veces ocurre eso? Por querer ayudar a este y al otro, y a este matrimonio, y a aquel joven. Nunca olvidaré, y yo lo he contado varias veces aquí en la iglesia, que una noche yo estaba cenando en la casa de un pastor. De repente su hijo entró, se sentó a la mesa a cenar con nosotros. No lo esperaban, pero de repente se dejó caer por allí. Y el hijo le dijo a su padre tenía un ministerio con drogadictos en aquella época, y le dice a su padre, papá, me voy a hacer drogadicto. Claro, aquello sentó como un jarro de agua fría en la casa. Y le preguntaron, ¿y por qué dices eso, hijo? Dice, porque es la única manera de que me atiendas. Porque solamente tienes tiempo para atender a los drogadictos y a mí nunca me atiendes. Es como aquel pastor que están enterrando y en el funeral se levantan distintas personas para agradecer la ayuda que ese hombre fue durante su vida, y al final se levanta uno al final de la iglesia, dice, claro, ahora entiendo por qué mi padre nunca tenía tiempo para mí, porque siempre les estuvo atendiendo a ustedes, y ahora entiendo por qué mi padre nunca tuvo ni un minuto para responderme a mis preguntas o para atenderme y para demostrarme su interés o su amor, ¿no? Esta fue la gran desgracia de Samuel, que sus hijos, que tenían unos nombres preciosos, llevaban a Dios en su ADN, por decirlo de alguna manera, no se comportaron correctamente. Ahora, la diferencia entre el hombre que crió a Samuel y Samuel es abismal. Por ejemplo, dice la Biblia que desde chiquitito, el profeta Samuel, el niñito Samuel, su madre lo dejó para que Elí lo cuidara. Y la Biblia dice que los hijos de Elí eran un desastre. ¿Os acordáis? Ofni y Fines. Dice que eran hombres perversos, terribles, que se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo, etc. Un desastre. Y Elí lo sabía y nunca los puso en su sitio, nunca les llamó la atención. En el caso de Samuel, sus hijos también fueron un desastre, pero digamos que a su favor no dice la Biblia que él supiera del mal comportamiento de sus hijos. Es más, hay un detalle muy interesante en la porción que hemos leído y está en el versículo 3. Dice que sus hijos, los dos, Joel y Abías,
se corrompieron, fueron detrás de la avaricia, se dejaron sobornar, pervirtieron el derecho, pero dice en el versículo 2, al final, en Beersheba. Beersheba es una ciudad muy bonita, está al sur de Israel, es la ciudad de la capital del Negev. Beersheba, Beer significa pozo, Sheba significa 7, la ciudad de los 7 pozos. Allí vivió Abraham. Y allí puso Samuel a sus 2 hijos como jueces. Y fue allí, no en Ramá con su padre, sino en Beersheba, y hay una larga distancia desde un punto a otro, donde sus hijos como que se descubrió lo que eran verdaderamente. Esto me hace recordar a estos chicos de centros, ¿no? Centros de rehabilitación, que la norma es siempre que estén acompañados, ¿verdad? En los centros de rehabilitación siempre hay uno que te hace sombra, uno que cuida de tu vida, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no la líes, ¿verdad? Porque a lo mejor se le van los ojos detrás de una tentación o sabe Dios qué. Pero yo siempre me he preguntado, ¿y el día que salga del centro, el día que no tenga a alguien que le haga sombra y que esté a su lado, será igual de educado, de santo, de cristiano, como lo es cuando está siendo vigilado, por decirlo de alguna manera? Llegará el momento cuando tú estarás solo, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, y allí te demostrarás a ti mismo si verdaderamente tus principios y tus valores hacen que te comportes igual en lo público que en lo privado. Y estos chicos, que ya eran grandes, eran jueces, donde se dio verdaderamente a conocer su corazón, no fue en Ramá, cuando estaban bajo la cobertura, bajo, digamos, la supervisión, bajo la influencia de su padre, sino en Beersheba, a lo lejos. Y cuando yo esta mañana leía esto, me vino a la cabeza ese pasaje de Lucas, capítulo 15. Capítulo 15 de Lucas es un capítulo muy bonito porque hay ahí 3 cosas que se pierden, ¿sabéis, verdad? Un pastor que pierde una oveja, una señora que pierde una moneda y un padre que pierde a un hijo. Y dice la Biblia que el hijo le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde. Dice, y después de unos días, marchándose lejos a una provincia apartada, allí fue donde vivió perdidamente. En la casa con su padre no podía. Sin embargo, cuando él ya no está bajo la cobertura, bajo los ojos de su padre, es cuando se da verdaderamente a conocer lo que él llevaba dentro. Rebeldía, soberbia, desobediencia, etcétera, etcétera. Igual le pasó a estos chicos. Mientras estaban con el padre, parecían mosquita muerta, buenos chicos, educaditos, iban al templo, etcétera. Pero en el momento en el que el padre los pone, que no fue Dios, sino que el padre los pone, tal vez para que se animaran o se consagraran, yo qué sé, los pone como jueces, les da responsabilidad, les da cargos, automáticamente sale a relucir su perverso y su torcido corazón. Tal vez el cargo, los honores, se le subieron a la cabeza, no lo sé. La cuestión está en que primeramente yo creo que Samuel abandonó su hogar. Por cierto, ¿el tuyo cómo lo llevas? Porque es muy fácil hablar de Samuel, de un señor que vivió hace miles de años, pero ¿y tus hijos? ¿Tu matrimonio cómo va? Porque claro, pedirle a un hijo que ore cuando tú no eres un hombre de oración me parece a mí un abuso de autoridad. Me parece a mí un disparate pedirle a tu hijo que se porte bien cuando tu vida es un desorden. ¿Qué le estás diciendo? Primero ponlo en práctica tú, a ver si a ti te funciona, y luego tendrás la autoridad moral, ¿verdad?, para poder exigir a los demás lo que tú no haces. En el caso de Samuel, sí, era un gran profeta, era un gran hombre de Dios, pero sin embargo su hogar era un auténtico desastre. Y algo que me produce mucha tristeza es lo que hacían los hijos de Samuel. No menciona la Biblia problemas de tipo sexual, de una especie de libertinaje, de promiscuidad sexual, como el caso de los hijos del sacerdote Elí, pero sí menciona 3 cosas para mí muy interesantes. Versículo 3, dice que estos jóvenes fueron tras la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. 3 cosas muy graves. La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. ¿Sabes que la avaricia es pecado? No, es que es una debilidad del carácter. No, déjate de historias. La avaricia es un pecado terrible que se pega y se contagia y te termina destruyendo la vida. Porque la avaricia no tiene límites, si no mira a los políticos.
La miseria tiene un límite. ¿Cuál es? La muerte. Cuando ya no hay comida, amigo, te mueres. Pero ¿cuál es el límite de la avaricia? ¿1 millón de euros? ¿5? ¿Un coche? ¿Un yate y un avión? ¿Una finca o 10 fincas? No hay un límite para la avaricia. La avaricia te hace un esclavo y al final le das más valor a lo que tienes que a lo que realmente eres. Bueno, realmente estos no eran nada. Tenían el título, pero realmente de espirituales no tenían nada. Tenían, porque dice que se dejaban sobornar. Ahora, ¿cómo un juez se puede dejar sobornar? ¿Sabes que hay una palabra, hay un término, seguramente te sonará, la habrás oído alguna vez, la palabra Elohim? La conoces, ¿no? Elohim. Bereshit bara Elohim. Es el primer versículo de la Biblia, ya aparece ese nombre, se traduce como Dios. Pero ¿sabes que es un término polivalente que se emplea también para hablar de los jueces? Cuando hay una reunión de jueces, a esos jueces se les llama dioses. Así aparece en uno de los salmos, que Dios se reúne con los dioses. Y uno dice, ¿cómo que con los dioses? Hay varios, no, hay uno solo. Pero el término Elohim también se emplea para cuando hay jueces, porque tienen la capacidad de impartir justicia. Y es un atributo de Dios, ¿verdad? Transmitido al ser humano. No hay nada peor para un país, es el caos, es el principio del fin, que la perversión de la justicia. La justicia se termina convirtiendo en una gran injusticia. Si no, miren cómo está el mundo. Miren cómo está España. En cuanto se toca el elemento de la educación, que es un desastre, dicho sea de paso en España, un auténtico desastre. Y el elemento de la justicia, que es peor todavía que la educación, o la falta de educación, ese país está condenado al fracaso y a la muerte. En cuanto haya un abuso de poder, en cuanto el juez se deja pervertir y sobornar y al malo lo indultan y le dicen que es bueno, y al bueno lo condenan porque tengo la autoridad para soltarte o para meterte dentro, es como cuando Pilato le dijo, ¿no me hablas? ¿No me contestas a mis preguntas? ¿Tú no sabes que tengo poder para libertarte o para esclavizarte o para tenerte preso? ¿Qué te parece? Así eran los hijos de este gran varón de Dios, de Samuel. Pervertidos, gente que prostituyó su llamado, gente que por dinero eran capaces de hacer lo que fuera. Como hoy en día hay mucha gente que por dinero te tratan de una u otra manera. Es increíble ver algo que es tan sagrado como la justicia. Con un buen abogado, un criminal puede estar en la calle. Y si no tienes un buen abogado, un pobre desgraciado puede dar con sus huesos en la cárcel y morirse. Personas que se sabe perfectamente que han cometido ese crimen, ese asesinato, pero con un buen abogado están en la calle. Y son fanfarrones y presumen de ello. Y personas que no tuvieron el poder adquisitivo para poder recurrir o para poder contratar a un buen abogado, terminan en el corredor de la muerte y años más tarde se demuestra a través de una prueba circunstancial o del ADN o lo que sea, que esa persona que mataron resulta que era inocente. ¿Cuál es el motivo por el cual los ancianos le dicen a Samuel, mira, queremos que nos nombres y nos pongas a un rey? Bueno, según leemos al principio del pasaje, veían que ya Samuel había envejecido, como dije antes, prematuramente. Ya no estaba tan capacitado, no tenía tantas facultades, ya no tenía tanta, discernimiento como para seguir juzgando al país, seguir llevándolo por el buen camino. Y en segundo lugar, temían de que cuando este hombre muriera, lo que quedaba iba a ser peor. Por lo tanto, le dijeron, mira, vamos a dejarnos ya de historias y queremos que nos nombres a un rey. Pero detrás de esta petición no está el deseo de levantar cabeza y de que el país vaya por un buen camino, obedeciendo y agradando a Dios. No. El argumento que le dicen es el siguiente, versículo 5 al final, como tienen todas las naciones. Ahí lo tienen. He aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por lo tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. En otras palabras, estamos cansados de ser diferentes, queremos ser como los demás. Como pastor, el dolor más grande de mi corazón es cuando veo a creyentes que no terminan de descubrir su identidad en el Señor. Y se comportan y hablan y viven y piensan y actúan como los demás, como los del mundo, como gente que no conocen al Señor. ¿Qué te parece?
La Biblia dice, a través de los labios de Cristo, ustedes viven en el mundo. Claro, faltaría más. Pero no soy del mundo. Y ese concepto tenemos que interiorizarlo en nuestra vida. Yo no me puedo comportar, yo no puedo hablar, yo no puedo actuar divorciándome de mis valores y de mis principios. Es decir, no podemos divorciar nuestras acciones de nuestros valores y principios. Pero claro, ¿cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros principios? Porque si no los conozco, ¿cómo los voy a poder poner en práctica? Bueno, hay un texto extraordinario que quisiera leer con ustedes en esta tarde. Está en Primera de Juan, capítulo 2, donde se define un poco lo que es el sistema de valores del mundo. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿esto qué es? ¿Una sugerencia? ¿Una propuesta? Bueno, a ver, ponga la votación en la iglesia, a ver, ¿cuántos están a favor de que amemos a las cosas del mundo y su estilo de vida? ¿Cuántos están en contra? No, esto no es así. Esto es un mandato, es un imperativo de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y dice algo tremendo, y es lo que te descubre: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, no es cristiano, no es nacido de nuevo. Es como cuando yo les conté que nosotros estuvimos un tiempo en Burgos, en un pueblo de la provincia de Burgos, con drogadictos. Vivíamos con 15 o 20 chavales que querían dejar la droga, y allí vivíamos todos juntos en aquella finca. Y hubo un tiempo en el que criábamos cerdos, en aquella época. Y un chico una vez cogió un cerdito pequeño y lo lavó, le puso un lacito, le puso una cadenita para pasearlo como si fuera un perro. Y lo tenía en casa con él. Pero un día salimos de paseo y el cerdito se le escapó. Y cuando fue a buscarlo, el cerdito estaba totalmente lleno de barro. Porque en cuanto vio una charca con barro y con basura y con lo que sea, el cerdito se metió dentro y se revolcó. Y uno dice: ¿y por qué? Si yo no lo he criado como un cerdo, yo lo he criado como un perrito. Bueno, tú lo has podido criar como lo que quieras. Tú lo has intentado cambiar por fuera. Pero por dentro tú no lo has cambiado. Él piensa y actúa y vive como un cerdo. Pues claro, si lo tienes en la casa, ¿en qué barro se va a revolcar? Pero sácalo al campo. Dale la oportunidad de demostrar realmente lo que es. Y te lo demostró claramente. Y estaba feliz, porque eso es lo que le gusta a los cerdos, revolcarse en la basura. Y son felices de esa manera. ¿Y cuántas veces queremos cambiar a la gente por fuera? Cómprate una Biblia, lee la Biblia, no digas eso, compórtate, quítate esos zapatos, no te peines así, no te hagas ese piercing, quítate ese tatuaje, ven al culto. Y lo queremos cambiar por fuera, ya. Tú no vas a cambiar a nadie, porque el único que puede cambiar a la gente es Dios, si quieren. Porque fíjate lo grande y lo maravilloso que es Dios, que si tú no quieres cambiar, Él tampoco te va a cambiar, porque Él no se mete donde no lo llaman. ¿Qué te parece? Entonces, cuando hay un amor, una tendencia por el mundo, no nos engañemos, no digamos: no, es que es una edad difícil, es que es un tiempo de rebeldía, es que en el colegio no sé qué, es que son las malas amistades. Déjate de cuentos, déjate ya de perder el tiempo y de engañarte a ti mismo. No sé, que no te juntes con aquel porque aquel es mala compañía. Si la mala compañía es el tuyo, no es aquel, es el tuyo. Si la madre de aquel dice lo mismo del tuyo, ¿o qué te crees? Cuando hay una tendencia, un amor, una pasión, se nos van los ojos por el mundo, es porque esa persona no ha nacido de nuevo. Porque dice la Biblia, y más claro agua: los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Y los que son de Dios, en las cosas de Dios. Es que lo dice más claro el agua. ¿Cómo tú puedes saber si una persona ha nacido de nuevo, si es cristiano o no es cristiano? Por lo que tiene en su corazón. ¿Qué es lo que le atrae? ¿Qué es lo que le vuelve loco? ¿Cómo se le van los ojos? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, amigo, habla la boca. Y aquí dice este texto que todo lo que hay en el mundo, todo, no algunas cositas, todo lo que hay en el mundo, y lo define en 3 frases: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria. Qué bonita esa palabra, es una palabra compuesta, ¿no? Vana gloria. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y la carne qué es? Son las pasiones más bajas.
La carne, ¿qué es? Es el ego del ser humano. Es el querer pecar y creerte a ti mismo que pecando y desobedeciendo a Dios y haciendo tu voluntad y haciendo lo que te da la gana serás más feliz que haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Es una persona que por más que se lo explique, por más que se lo digas, no lo va a entender y le entra por aquí y te sale por allá. Y lo mismo hicieron mis padres conmigo, que me decían no hagas esto y no hagas lo otro y escribe 1000 veces, me tengo que portar bien, me tengo que portar bien. Y terminaba y salía a la calle y lo hacía igual o peor que antes. Porque te pueden cambiar por fuera, pero el único que te puede cambiar por dentro es Dios. Y la iglesia no está diseñada para cambiar a nadie. El único que puede cambiar a la gente es el Señor. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y están igual o peor? ¿Cuánta gente viene a la iglesia y se han congregado durante años y siguen siendo celosos, siguen siendo envidiosos, siguen teniendo complejos, siguen teniendo traumas? ¿Pero qué ha pasado? Que la iglesia no es el lugar que Dios ha creado para cambiar a nadie. No, hermano, no es eso. El único que puede cambiar es el Señor. Y si Dios no hace la obra, olvídate, llévalo al psiquiatra, llévalo al psicólogo, quítale el móvil, enciérralo en la habitación, pon una bola de hierro en la pata de la cama y amárralo. En cuanto lo suelte, vuelve otra vez a las andadas. Y por eso el milagro más grande de todos, ¿saben cuál es? El nuevo nacimiento. Y si yo tuviera un hijo o una hija inconversa, yo dejaría de ser pastor. Voy a atenderles yo a ustedes y voy a abandonar yo a mi familia. ¿Estamos locos aquí o qué? ¿Ustedes valen más que mis hijas o qué? En absoluto. ¿De qué voy a predicarles yo a ustedes? De poner en orden sus vidas. Póngalo usted primero, caballero. De que tenemos que venir a la iglesia. De que tenemos que llevarnos bien, pero demuéstralo con tus palabras. Ahí tenemos la frase. No podemos divorciar nuestras acciones de nuestros valores y de nuestros principios. Lo mismo le pasó al rey David, ganó todas las batallas. David nunca perdió una guerra, nunca, jamás. En casa las perdió todas. De la puerta para afuera era un genio, de la puerta para adentro, un desastre. Y eso no puede darse más, porque es que hay tanto de esto en el mundo evangélico, más de lo que ustedes se pueden imaginar. Los deseos de los ojos, decía Juan. Bueno, hay un refrán que dice, lo que el ojo no ve, corazón que no siente, ¿no? Por eso habrá dicho el Señor, si tu ojo tienes ocasión de caer, mejor que te lo arranques. ¿Tienes problemas con la vista? ¿Se te van los ojos? Tienes un grave problema, amigo. Tienes un grave problema. Dice la Biblia que Job hizo un pacto con sus ojos para no pecar contra Dios. ¿Qué te parece? Si tú ves, tú deseas. Si no ves, probablemente el deseo no se despierte. Hay situaciones que te pueden venir así, pum, de golpe, de sopetón, sin esperarlas. Pero hay otras situaciones en las que tú estás preparando el caldo de cultivo, si estás todo el santo día metido en el ordenador, ¿no crees que tienes más posibilidad de ser tentado con cosas que no están bien que si no estás todo el santo día perdiendo el tiempo en la máquina diabólica, como yo la llamo? ¿No crees que tienes más tendencia a ser infiel si estás tonteando con mujeres por lugares de estos donde se habla y conoces a una de Colombia y a una de Venezuela y a una de no sé qué y a una de no sé cuánto y tu marido ahí lleva 3 horas durmiendo o tu mujer y tú le estás abriendo tu corazón a una que ni sabes de dónde está? Ni sabes de lo que va, no tienes más posibilidad de caer en pecado y en ser infiel, o solamente es infiel el que se acuesta con una mujer. Y psicológicamente y emocionalmente no hay gente que es infiel a su marido o a su mujer. Ay, amigos, ¿somos tontos o qué? Yo le estoy hablando a gente adulta, yo no le estoy hablando a chiquilines. La guardería está ahí en la esquina, esto es la iglesia. Y aquí hablamos claro y raspado, mijo, así como te lo digo. Y si usted tiene una debilidad y encima la alimenta y encima le echa leña al fuego, no te extrañe de que tarde o temprano se rompa lo que si no cuidas se te va a terminar volviendo en tu contra. Y por eso dice la Biblia que todo eso que causa vanagloria y pérdida de tiempo, al final lo que está demostrando es que tu corazón no está alineado con el corazón de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría, sí, ya sé el que me van a decir, el de siempre, es el temor a Dios. Sí, pero es que hay otro que nunca lo menciona nadie. El otro que habla del principio de la sabiduría, ese como que se ha olvidado. Y está en el mismo libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es aborrecer el mal, dice la Biblia. Aborrecerlo, que te dé asco el pecado. Y hasta que a ti no te dé asco el pecado, tú vas a seguir tonteando y tú vas a seguir perdiendo el tiempo.
Y esa es la cruda realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto fue un desastre. ¿Por qué? Porque el pueblo no fue a Samuel con una, con una actitud sana de decir, oye Samuel, ¿tú qué opinas viendo el panorama? Si en vez de poner a tus hijos, que son un desastre, nos pones a un rey y entonces tratamos de solucionar el problema. Es que ellos fueron ya con una idea preconcebida. Ellos no fueron, como yo he dicho muchas veces desde este mismo púlpito, a consultar. Ellos fueron a decirle a Samuel, sí o sí, me da igual lo que digas, me da igual la voluntad de Dios, quiero que nos nombres a un rey, sí o sí, con hechos consumados. Y saben una cosa, yo estaba leyendo esta semana que en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, en el libro del Deuteronomio, hay un pasaje que nos habla acerca de las características del rey de Israel. Es decir, que Dios en algún momento de la historia iba a permitir que Israel tuviera un rey. Vamos a leerlo. Estamos en Deuteronomio, por favor, capítulo 17, verso 14. Miren lo que dice la ley de Moisés. Ni siquiera todavía habían entrado en la tierra prometida. Ya el Señor les hablaba acerca de el futuro rey que tendrían. Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere, subrayo, al que el Señor tu Dios escogiere, no al que a ti te caiga bien, no al más guapo, al más, el más atractivo, el más carismático, no, al que Dios escoja. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Vamos hasta el 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, escucha, un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, ya Dios les decía, algún día tendrán un rey. Vamos a ver, Moisés no fue el rey de Israel, es que no era el momento. Cuando muere Moisés y ocupa su lugar Josué nunca se autoproclamó rey. Los jueces que tuvieron, Otoniel, Jefté, Barak, el mismo Sansón, el mismo Samuel, eran jueces, pero no eran reyes. El Señor les hablaba en la Torá, en el libro de Deuteronomio, de que algún día Dios escogería y pondría a un rey. Es decir, que aparentemente la petición que le traen al profeta Samuel no es mala, aparentemente, pero cuidado que las apariencias engañan. Detrás de la petición, detrás de la exigencia de nombrarnos un rey, no es para que se cumpla el texto de Deuteronomio 17. No, esa no es la intención. La intención es que queremos ser como los demás. Pero ¿cómo van a ser ustedes como los demás si ustedes no pueden ser nunca como los demás? Esa es la intención. Se precipitaron. Y les voy a decir algo que espero poder comunicarlo y que a ustedes les impacte como a mí me ha impactado esto. Cuando Jacob está muriendo, ¿se acuerdan? El patriarca Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Cuando él está muriendo, él reúne a todos sus hijos. Y él les dice, yo les voy a decir lo que os va a pasar a ustedes en el fin de los tiempos. Les da como una palabra que les va a marcar su destino. Cuando le habla a Judá, a la tribu de Judá, le dice que la tribu de Judá sería la tribu del rey de Israel. Así como a los levitas les asigna el sacerdocio,
A la tribu de Judá les da el cetro. Es decir, los reyes de Israel, todos, absolutamente todos, tendrán que ser parte de la tribu de Judá. No puede haber un rey que sea un levita. No puede haber un rey que sea de la tribu de Gad o de Neftalí o de Zabulón o de cualquier otra. Todos los reyes de Israel tienen que ser de la tribu de Judá. Por eso el Señor Jesucristo, Mateo 1, Lucas 3, árbol genealógico, demuestra que Él era de la tribu de Judá. El primer rey de Israel no lo nombró Dios. El primer rey de Israel, Shaul, era hijo de un tal Cis, de la tribu de Benjamín. Sí, era muy alto. Dice la Biblia que no había otro hombre más alto en todo Israel que Saúl. Sí, era muy grande por fuera, pero un enano por dentro. Lo que veías no tenía nada que ver con la realidad. Es como aquel que era muy alto y era un gigante, a través de la boca de él hablaba el diablo, para amedrentar al pueblo de Israel. Pues este igual, un hombre muy alto, una apariencia física tremenda, pero nunca fue un hombre espiritual. Fíjense que cuando este hombre sube al trono, uno de los detalles que a mí siempre me ha llamado la atención de extensión de este personaje es que nunca preguntó dónde estaba el arca del pacto. ¿Se acuerdan? Hablamos el otro día de ella. Oye, el arca de la alianza era el mueble más sagrado en la cultura de Israel. Era el mueble que representaba, que simbolizaba la presencia de Dios con el pueblo. A ti no te interesa tener la presencia de Dios a tu lado. ¿Y cómo vas a ser rey? Y cuando tengas que ir a la guerra, ¿a qué o a quién te vas a agarrar? ¿En qué confías? ¿En ti mismo? Claro, así terminó. Así terminó Saúl, quitándose la vida. Pero no solamente él se quita la vida, y es un desastre el reinado de Saúl, pero un desastre. Dejó al país en la bancarrota. Bueno, fíjense que cuando David se oculta en aquella famosa cueva que se puede visitar hoy en día en Israel, una cueva enorme, la cueva de Adulam, dice que iban personas que estaban endeudadas, afligidas, atormentadas, solitarias, amargadas, frustradas, porque lo único que transmitió Saúl durante ese reinado fue eso. Un desastre. Dice que la gente iba a la guerra temblando de miedo detrás de él, porque era un hombre que, claro, le obedecías porque no te quedaba más remedio, porque era el rey, pero no porque realmente la gente lo amara y lo respetara. Pero lo triste de todo esto no es que él terminó así, sino que en su caída arrastró a su familia. Y a mí me da muchísima, muchísima pena de uno de sus hijos, de Jonathan, aquel por el cual David lloró a gritos. Cuando le dicen tu amigo Jonatán ha muerto, él llora a gritos y dice, Jonatán, Jonatán, amigo mío, que tu amor me fue más dulce que el de las mujeres. Y los pervertidos y corruptos piensan que había algo aquí de homosexualidad, nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Dice que para el impuro todas las cosas son impuras, pero para el limpio todas las cosas le son limpias. Y él llora porque él sabe perfectamente que Jonatán no merecía esa muerte. Lo clavan ahí, lo dejan colgado toda una noche como si fuera un perro indigno de ser sepultado, ¿verdad? Ay, si hubieran aprendido a esperar un poquito más. ¿Cuánto? Se calcula entre 10, 15, máximo 20 años. En 10, 15, 20 años. Esa palabra de Deuteronomio 17 de que algún día habría rey en Israel se hubiera cumplido y el primero hubiera sido el que Dios había escogido. David, el hombre más cerca del corazón de Dios. Pero fue el segundo, porque se precipitaron, fueron con exigencias. Y sabes una cosa que tú tienes que aprender en el Señor lo antes posible. Si puede ser este mes, mejor. Si puede ser esta semana, mejor. Y si puede ser hoy mismo, mejor que mejor. Aprender a esperar en Dios. Pero yo veo que cada vez los cristianos esperan menos en Dios. Voy a salir con esta, voy a probar a ver si es esta. ¿A probar qué vas a probar? ¿Qué te crees? ¿Que te estás comprando un coche de segunda mano que hay que probarlo a ver si funciona? ¿Qué vas a probar? Cuando una cosa es de Dios no hay que probarla antes. Cuando una cosa es de Dios y punto.
Yo vi a mi mujer un miércoles y un domingo y le propuse que se casara conmigo. Y yo no era de los que estaba soñando en el matrimonio. A mí me daba alergia al matrimonio. Me salían sarpullidos. Pero yo la vi un miércoles y un domingo y no la vi hasta 7 meses después. Y yo sabía que esa era la mujer de mi vida. Y creo que lo he demostrado después de 35 años de matrimonio. ¿No les parece? ¿No les parece a ustedes? ¿Qué probar? ¿Qué vas a probar? ¿Será este trabajo o será aquel? ¿Cómo que será este o será aquel? ¿Tú cómo te mueves? ¿Por emociones? ¿Por impulsos? Es que aquí me dan 200 euros menos que allí. Entonces, ¿será aquel? No me digas. ¿Será que el que más te da es el de Dios y el que menos te da no es de Dios? ¿Te mueves así? ¿Tú te mueves así hoy en día como está la vida? Nos hemos olvidado del proverbio bíblico que dice: más vale bocado seco y en paz que casa llena de provisiones donde hay contienda y perturbación. ¿Nos hemos olvidado de eso? Prefiero dormir debajo de un puente con la bendición de Dios comiéndome un pan solo, que en un lugar donde me den el oro y el moro, pero que al final tenga que prostituirme y dejar el servicio al Señor en esta vida. ¿Queréis un rey? Tomen un rey, pero diles que va a ser un desastre y que al final lo que tanto anhelaban se le volverá en su contra. Porque mucha gente lo que buscan son juguetes. Y cuando se cansan del juguete, llámese hombre, llámese novia, llámese mujer, llámese lo que se llame, cuando se cansan del juguete te tiran al cubo de la basura y buscan otro juguete. Y tú no puedes permitirte ser juguete en las manos de nadie, porque tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No pierdas el tiempo en tonterías. Gloria a Dios. No pierdas el tiempo en eso. Al final, Saúl, ¿para qué? ¿Tú te crees que tenemos ganas de perder el tiempo? Aprende a esperar en el Señor, ¿sabes? Si hubieran esperado, Jonatán no hubiera muerto. Si hubieran esperado, David no hubiera sufrido tantas persecuciones de este perverso, de este celoso, porque era un celoso envidioso que ni comía ni dejaba comer. Si hubieran aprendido a esperar en el Señor les hubiera dicho: ahí está. No es tan alto, tal vez no es tan llamativo por fuera, pero yo estoy con él. Y Él está conmigo, ¿se das cuenta? Antiguamente se decía: no, yo lo que busco es un hombre cristiano. Y ellos decían: yo lo que busco es una buena mujer cristiana. Ponlo en cuarentena. Porque el título de cristiano, hoy, no hablo hace 30 años atrás, hace 30 años atrás un cristiano era un cristiano. Hoy en día uno que te dice que es cristiano dice: guárdame un cachorro, déjame que te estudie y déjame que te ponga a prueba, amigo. Cuando tú te diga no, ahí me vas a demostrar qué tipo de persona tú eres. ¿No dice la Biblia que hay que probar a los que quieren ser diáconos en la iglesia? Quieren cargos, quieren puestos, y ponlo a prueba. Véngase mañana a las 5 de la mañana a pintar la iglesia. ¡Ay, hermano! Entonces déjelo pendiente. Usted lo que quiere es figurar y aparentar. Usted lo que quiere son cargos en vez de cargas para servir a su prójimo y a Dios con toda su alma y con todo su corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, queridos hermanos, este rey fue un desastre, se precipitaron y al final, ¿para qué? Para nada. Yo te pregunto a ti, ¿quién es el rey de tu vida? Porque ellos tuvieron un rey, el mejor, el más fiel, el más poderoso, Dios, el Dios de los ejércitos, pero no querían otro de carne y hueso, porque querían ser como los demás. ¿Tú quieres ser como los demás, pero con el título de cristiano? Si vas en serio con el Señor, tarde o temprano, el Señor te probará si verdaderamente eres o no eres. En el Real Madrid había antiguamente un futbolista que tenía un nombre muy feo. Se llamaba Kaká. Menos mal que tenía el acento ahí. Si llega a tener el acento en otro lado, peor todavía. Se llamaba Kaká. Y era cristiano. Pero cristiano de verdad. Y ahora en el Real Madrid hay un jugador que se llama Cristiano. Cristiano, sí. Cristino. Porque de cristiano no tiene nada.
soberbio, orgulloso, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta cómo el nombre no dice nada? Tienes nombre, le decía el Señor a aquella iglesia, tienes nombre de que vives, pero allá adentro huele a muerte, porque lo único que tienen es el nombre. A mí me produce mucha tristeza cuando voy a este pasaje y encuentro a los ancianos, a los responsables del pueblo de Israel, yendo al profeta a decirle, queremos un rey para ser como los demás. ¿Cómo vamos a ser nosotros como los demás, hermanos? ¿Cómo vamos a ser nosotros como los demás? ¿Qué pensarían ustedes si yo esta tarde hubiera venido vestido de mujer? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, es que es lo normal, ¿no? Ahora es el momento, ¿no? Es una fiesta de aquí de Tenerife, esto trae economía a los bares, a los restaurantes, a los hoteles. Pues fíjense ustedes lo bajo que hemos llegado, que tenemos que permitir la perversión, la promiscuidad, repartir miles y miles de preservativos a jóvenes, jovencitos, a permitir borracheras a diestra y a siniestra para que una ciudad se mantenga económicamente. Fíjense al nivel tan bajo que hemos llegado como sociedad. A ese nivel hemos llegado. Cuando tú te levantas por las mañanas, y me ha pasado en estos días, y te encuentras en la puerta de la iglesia niñas de 14, 15, 16 años, desnudas, orinando y haciendo sus necesidades en la puerta de la iglesia o cerca. A eso hemos tenido que llegar para que la economía de Santa Cruz de Tenerife florezca, porque tenemos unos políticos tan inútiles y tan golfos que tienen que permitir el desorden y el pecado para que Tenerife tenga un cierto nivel económico. Es impresionante. Y esta mañana cuando salía por las calles y veía cientos de policías que tenían que estar vigilando a los que verdaderamente hay que vigilar, a esas mujeres maltratadas por su marido, a esos violadores de niños, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es controlar a toda esta golfería que hay. A esos niveles tan bajos hemos llegado nosotros. Y para que un pueblo se mantenga con una estabilidad económica, tenemos que permitir que miles y miles de personas de otros países, que luego cuando vas a sus países, si los ves no los reconoces. Me llamó muchísimo la atención cuando fuimos un año a Londres, a Inglaterra, y vi una educación allí. Nadie se salta un paso de peatones. Nadie toca la pita del coche. Un respeto, una educación, todo limpio. Y eso cuando vienen aquí se tiran por los balcones. Borracheras por la calle, dejan nuestras playas y nuestros montes hechos un desastre. Se les permite carros y carretones porque eso es bueno para la economía. Y no nos damos cuenta de que todo eso lo que trae es contaminación al mundo espiritual. Y no nos damos cuenta de que detrás de todo eso lo que estamos haciendo es pisotear y tirar por tierra los valores que han permitido que este continente llegara a donde llegó, pero que se lo están cargando porque están tratando de descristianizar y sacar a Dios de todas partes. ¿Qué le parece? Pero lo peor no es eso. Lo peor es cuando hay algunos que se llaman cristianos, que se disfrazan, que se emborrachan, que se drogan y que participan exactamente igual que la gente del mundo. Como yo dije una vez, pecan el viernes y el sábado y después pretenden venir aquí el domingo a poner cara de santos y que Dios me bendiga y que Dios me ayude porque se lo estoy pidiendo. Como si Dios fuera nuestro Papá Noel, como si Dios fuera nuestro siervo que tiene que estar a nuestra disposición, porque como te han acostumbrado a que todo lo que pedías te lo daban, ahora resulta que a Dios hasta le exigimos. Incluso hay pastores y ministerios e iglesias que ustedes conocen que hasta le ofrecen a la gente todo a cambio de nada. Vengan y reciban unción, vengan y reciban milagro, vengan y reciban. Pero no se dan cuenta que la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Pero hemos cambiado el evangelio, lo hemos acomodado para que la gente no se sienta incómoda. Pues yo te voy a hacer el ambiente irrespirable, querido. Te voy a hacer el ambiente irrespirable. ¿Me vas a amar o me vas a odiar con toda tu alma? Porque si para tener más gente tengo que permitir carros y carretones, ya te puedes estar marchando ahora mismo, querido. En esto,
En esta iglesia lo que queremos vivir según los principios, porque yo también he sido mundano, yo también me he drogado, yo también he hecho cosas terribles de las cuales me avergüenzo en el día de hoy, pero he conocido algo mejor que todo eso. He conocido al Señor de señores y al Rey de reyes que ha llenado mi corazón, y el Rey de mi vida se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A Él la gloria y a Él la honra, querido hermano y amigo. Hay iglesias aquí en Tenerife, yo te puedo dar, mira, tengo por ahí la dirección o el teléfono de algunos, te puedo dar el teléfono, el email de algunos, que te vas a sentir cómodo. Te van a predicar siempre por encima de la cabeza. Puedes traer a un amigo, a un compañero de trabajo, nunca se va a sentir aludido por nada. Yo jamás me congregaría en una iglesia así. Yo lo dije una vez y termino, si usted solamente se quiere rodear de pelotas, que le digan a todos iguana para que no te ofendas, amigo, te equivocaste de sitio. Usted tiene que rodearse de gente espiritual que le ame tanto a usted y al Señor, que estén dispuestos a decirle, de esa manera, tú no estás agradando a Dios, mi hermano. Con esas formas, con esa rebeldía, con esas formas, no estás agradando al Señor. Y tienes que rodearte de gente que te ame y te respete tanto que te diga no, aunque a ti te gustaría que te dijeran sí. Y eso es lo que nosotros queremos. No ser como los del mundo, no ser como los demás. En todo caso, que los del mundo quieran imitarnos a nosotros. Pero yo al mundo no tengo que imitarles en nada. Si por algo doy gracias a Dios, que ni antes de mi conversión ni después tuve nunca la tentación de ponerme un tatuaje. Jamás en mi vida. Nunca. Porque siempre lo que hacían los demás es lo que yo no quería hacer. Si nadie se hubiera tatuado, yo me hubiera puesto tatuajes desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. En otras palabras, vamos contracorriente, hermano. Vamos contracorriente. ¿Y cómo aguantamos? Porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Vamos a orar en esta tarde. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y te invito a que aceptes a Cristo como el Rey de tu vida. Él es el verdadero Rey, la verdadera autoridad. Si tú no lo conoces a Él, tú eres un pobre desgraciado, tú no tienes absolutamente nada, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tu tiempo, porque el único que verdaderamente puede llenar el vacío de tu corazón es el Señor. Y lo dije el otro día y lo digo otra vez ahora, nunca en mi vida he conocido a nadie que haya conocido el Evangelio y que se haya apartado, que la vida le haya sonreído y le haya ido mejor. Todo lo contrario. La única forma de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición es haciendo las cosas decentemente y con orden, como dice la palabra. Y eso uno tiene que tener claro los principios en su corazón, y por eso te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y le pidas al Señor firmeza en tu fe. Pídele firmeza en tu fe, hermano y hermana. Pídele al Señor que te muestre que lo que tú tienes es lo más maravilloso del mundo, porque tienes la perla de gran precio. Aprende a esperar en el Señor. No te precipites. Espera en el Señor, porque Él tiene lo mejor para ti. Ellos creían que Saúl era lo máximo. Al final fue un desastre. Un desastre. Hasta que se levantó el verdadero Rey de Israel, el dulce cantor de Israel, el Rey David. Aleluya. Mi siervo, mi ungido, como lo llamaba el Señor. Y en esta tarde quiero decirte que si buscas seguridad, si buscas un remanso de paz, ven al Señor, ven a Él, ven a Él. Encomienda a Él tu camino, confía en Él y Él hará. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los hombres malos, porque como la hierba verde se secarán. Espera en el Señor, espera en el Señor. Aleluya.
Si tú